Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Deuteronomio capítulo 18. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias por tu amor y por permitirnos estar aquí reunidos y poder seguir escuchando de tu palabra. Ayúdanos a permanecer fuertes y firmes a tu lado, Padre. Ayúdanos para poder deshacernos de nuestras tradiciones que existen en este mundo. Ayúdanos a alejarnos de ellos y hacer primero tu voluntad. Hacer las cosas en la manera que tú deseas que hagamos, Padre. Y no guiándonos bajo este mundo ni bajo nuestro propio entendimiento, sino en la manera que tú deseas que actuemos, que te sirvamos, que te glorifiquemos, que te alabamos, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos y guíanos, Padre, en todo momento para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos a ver las cosas con claridad en la manera que tú las haces. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación de Deuteronomio capítulo 18. Entonces Moisés empieza diciéndoles: los sacerdotes y los miembros de la tribu de los levitas, como sabemos, no tenían ninguna tierra, no tenían propiedad. Por lo tanto les dice que los sacerdotes y los levitas vivirán de los sacrificios que se llevan al altar y de las demás ofrendas del pueblo. Como sabemos, el pueblo tenía muchas festividades que celebrar, tenía muchos sacrificios que hacer para pedir perdón cuando cometían algún error o por simplemente darles gracias a Jehová, y le llevaban ofrendas de gracia, ¿verdad? Y también el tiempo donde tenían que llevar las primicias, que era el 10% de lo que tenían en cosechas. Y como siempre era lo mejor que le daban a Jehová, lo mejor de los animales, lo mejor de su cosecha. Y todo eso iba a ser usado por los levitas. Entonces vemos que Jehová no los dejó, como se dice, desamparados, ¿verdad? No tenían tierra para cultivar, no tenían nada. No, al contrario. Dios era su heredad. Dios siempre estaba mirando por ellos. Entonces ellos no les faltaba absolutamente nada. Ellos ponían a Jehová primero, atendían a Jehová con todo su amor, con toda su devoción, y Jehová se encargaba que no les faltara alimento ni les faltara absolutamente nada, porque Él iba a cubrir con todo, absolutamente con todo. Y esto es un poco también nos lleva a pensar en nosotros, ¿verdad? Esto era en el caso de los levitas, pero también en nosotros, que cuando nosotros ponemos a nuestro Padre en primer lugar, cuando hacemos siempre su voluntad y lo ponemos a Él primero sobre todas las cosas, luego Él nos llenará de bendiciones, nos protegerá y nos cubrirá con todo lo que necesitamos, cubrirá todas nuestras necesidades. Al igual que lo hizo con los levitas, igual nuestro Padre lo hace con nosotros, cuando nosotros lo ponemos a Él primero. Entonces, qué importante es lo que nuestro Padre nos dice todo el tiempo: obedezcan mis leyes, hagan mi voluntad, ámenme solo a mí, adoren solo a mí, a su Dios, Jehová Todopoderoso. Entonces, qué importante es la obediencia y hacer su voluntad, porque de esa manera Él se asegura que vivamos una vida feliz, que vivamos una vida tranquila, que Él esté siempre cuidándonos y protegiéndonos. Y es así como hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel, con aquellos que hacían su voluntad, y con los levitas, que ellos se encargaban de cuidar el tabernáculo, de servirle con amor, y de lo demás se encargaba Jehová, ¿verdad? Jamás les faltaba alimento, porque todo el tiempo estaban llenando los sacrificios. Jamás les faltaba necesidades de nada, porque Dios les cubría absolutamente todo. Inclusive había diezmos que eran diezmos de dinero también, de plata o de oro o de cobre, y eso también era usado por parte de los sacerdotes también. Entonces ellos estaban realmente
cubiertos absolutamente de todo, no tenían necesidad. Jehová cubría absolutamente todo. Y después les dijo, justamente lo que les dijo, ellos no necesitan tener propiedades. ¿Por qué? Porque Jehová es su heredad. ¡Qué maravilloso! Su herencia es Jehová mismo. Él mismo es. Por lo tanto, no necesitan de nada más, porque Él va a cubrir absolutamente todo. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Qué maravilloso tener un Padre tan bueno, que no solamente dice, ok, sírvame, haga mi voluntad y ahí queda. Con eso ustedes se sentirán felices con lo que hacen. No, no solamente nos dice eso, sino que también si hacen eso, yo los bendeciré, yo los protegeré, yo los cuidaré, yo los guiaré. Qué maravilloso, ¿verdad? Tenemos un Dios tan maravilloso y debemos sentirnos tan agradecidos por tener un Padre tan bueno, como dijo Jesús, que tenemos un Padre tan bueno. Entonces, los levitas estaban completamente cubiertos. Ahora dice, ¿qué pasaba si un levita se cambiaba de ciudad, se iba a otra ciudad a vivir? Pues no había ningún problema. Lo que él estaba haciendo anteriormente podía seguir haciendo. Dice, si un levita se traslada de ciudad en Israel, tiene el derecho de ministrar en el nombre de Jehová en esa ciudad también. Entonces va a seguir con lo mismo que él estaba haciendo. Y no solamente eso, sino que también tendrá la participación, obviamente, de los sacrificios y las ofrendas. Entonces, a donde él desee ir, donde vea necesidad o desee cambiarse por cualquier circunstancia, él va a seguir ministrando y haciendo lo que él hacía antes. Y también las ofrendas y los sacrificios llegarán a él de igual manera, Entonces vemos que nuestro Padre ya tenía todo cubierto, como nuestro Padre ve todas las circunstancias, los momentos, la variedad que puede hacer, y en todo ello lo tiene completamente cubierto, ¿verdad? ¿No es fascinante? No tenemos un Padre amoroso, cuidadoso, minucioso, que en lo más mínimo Él se está fijando, está viendo los detalles y las cosas para que no nos falte absolutamente nada, para que estemos siempre cubiertos de todo y que estemos caminando en el camino correcto. Tenemos un Padre maravilloso, debemos sentirnos felices. Muy bien, y después dice, Moisés les dice al pueblo de Israel, ¿verdad?, que les estaba hablando antes que entren a la tierra prometida. Les dice, cuando hayas entrado en la tierra prometida, tendrás especial cuidado de no dejarte llevar por las costumbres corrompidas de las otras naciones. Como sabemos, las otras naciones eran idólatras, adoraban dioses entre comillas de barro y sacrificaban a sus hijos, los quemaban vivos. ¿Se imaginan qué terrible, qué crueldad, qué maldad? Y obviamente quien estaba detrás de todo eso, corrompiendo a las personas, es el demonio, es Satanás. Es que les muestra la lujuria, que les muestra el poder, que les muestra la soberbia, que les muestra el egoísmo, y les muestra la idolatría, porque saben que así es la única manera de alejarlos de Dios. Que Dios estaba guiando a un pueblo y no quería que los demás vayan también. Pero también dependía de esas personas. Ellos tenían la posibilidad de, si deseaban de corazón servir a Jehová, podrían hacerlo. Podrían ir donde están los israelitas y pedirle que ellos quieren ser también, servir a Jehová. Estaba en ellos, pero no. Ellos no deseaban hacer eso. Ay, no, qué aburrido. Prefiero mi vida aquí, emborracharme, disfrutar de las fiestas, las orgías, las borracheras que hay acá. ¿Qué hago viviendo así? Yo no quiero esa vida. Quiero disfrutar de mi vida. Es tan corta que tengo que disfrutarla al máximo. Así es como pensaban. Y también quizás han escuchado lo mismo en la actualidad, que alguien les dice exactamente lo mismo. Ay, no, qué aburrido ir a la iglesia, qué aburrido estar ayudando a quienes necesitan. Yo quiero ese dinero para mí, ¿verdad? Los seres humanos somos tan egoístas a veces, pero no deseamos pensar en esa manera. No debemos pensar de esa manera.
De esa manera pueden pensar aquellas personas que están lejos de Dios, aquellas personas que no son cristianas, aquellas personas que no desean hacer la voluntad de Dios, que no desean servir al único y Dios verdadero, como lo hacían estos pueblos, que estaban llenos de costumbres horribles, costumbres terribles, que adoraban imágenes hechas por el hombre, que adoraban ídolos, y como ya les dije, que hasta mataban a sus propios hijos para supuestamente adorar a ese Dios, que no es más que una estatua. Entonces, así como Jehová les decía, tengan cuidado de no mezclarse con ellos, porque ellos son idólatras, ellos hacen cosas terribles, les dice, igual nosotros tenemos que tener cuidado con las costumbres del pueblo donde estemos, de la ciudad donde vivamos, del lugar donde estemos. Tengamos mucho cuidado que no vayamos a hacer algo que desagrade a nuestro Padre, que esas costumbres nos vayan a llevar a la muerte, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces tengamos mucho cuidado. Si ya a nosotros no nos importa lo que pase con nuestra vida, por lo menos que nos importe nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Tratemos de vivir una vida correcta, tratemos de hacer las cosas en la manera que nuestro Padre nos dice. Algunas personas quizás dirán, no, pero es una costumbre de años, de mi abuelita que llevaba su túnica morada y yo también necesito llevar mi túnica morada y alabar al Señor de los milagros, que Él me hace milagros. El único que nos hace milagros es Jehová. Es Cristo Jesús que está en el cielo. No las imágenes, es la fe. Lamentablemente a veces la fe la ponemos en figuras que desagradan por completo a Jehová. Entonces no nos sigamos yendo, alejando de Dios, haciendo cosas que desagradan a Él. Hay tradiciones que nos pueden llevar a la muerte. ¿Cómo? Por ejemplo, aquellas tradiciones que debemos alabar imágenes. Aquellas tradiciones que nos hacen creer que poniéndonos de un color, vistiéndonos de una manera, estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no está en la Biblia. Eso Él no nos dice. Ustedes han leído que en la Biblia dice, vístanse de morado y alaben a un Cristo, que es color morado. Ustedes han leído que Dios dice, alaben a la madre de mi hijo, a la madre terrenal. No. Esos son costumbres. Y si se ponen a fijar de dónde, de cuándo, de cómo empezó, podrán abrir los ojos y darse cuenta. Pero creo que lo más importante es la obediencia. Jehová nos dice, yo soy tu único Dios verdadero, a quien debes amar con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Eso es lo que Él nos dice. Y eso es lo que Jesús nos vino a decir y nos recalcó cuando estuvo acá. Amen a Dios sobre todas las cosas. Si nuestro Padre ama a las plantas que hoy están y las viste de colores fabulosos y mañana no están, ¿cómo más no los amará a ustedes? Si sus padres imperfectos, cuando sus hijos les piden pan, ustedes jamás le dan piedra y le dan pan, ¿cómo no su Padre que es perfecto, que está en el cielo? Si desean orar al Padre, órenle así. Y Jesús nos enseñó, el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Jehová. Y háganlo en mi nombre. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Entonces Jesús nos recalcó cómo debemos hacer, cómo debemos agradar. Y Jehová nos dice que no debemos hacer, altares en ningún sitio. El único altar es donde Él decida. Él ahora ya no nos habla directamente. Entonces ya no podemos hacer ningún altar. Los altares, las iglesias, somos nosotros que debemos servir en cuerpo y alma a nuestro Padre, haciendo su voluntad, obedeciendo lo que Él nos dice. No pensemos más en lo que a mí me parece, en lo que yo creo, en lo que mi familia me dice o en lo que debe ser.
No, porque todos los que están en este mundo, incluida yo, soy imperfecta. Soy un ser imperfecto. Si empiezo a hacer las cosas a mi manera, es donde me voy a empezar a equivocar y no deseo hacerlo. Quiero servir a mi Padre. Deseamos servir de corazón a nuestro Padre. Por lo tanto, no tomemos en cuenta nuestro pensamiento ni los de los demás. No nos dejemos influenciar ni llevar por lo que los demás dicen, o no nos dejemos influenciar por las benditas costumbres, porque la costumbre nos va a llevar a la muerte. Debemos hacer lo que Jehová nos pide, nuestro Dios único y verdadero, que está vivo. Hagamos su voluntad, seamos obedientes y no nos dejemos llevar como algunos de los israelitas que se dejaron llevar, ¿se acuerdan anteriormente? Por otras naciones, que muchos empezaron a enfermar porque comenzaron a tener relaciones con mujeres que no eran las israelitas y muchos murieron. Pues igualmente, a Jehová no le agrada que nosotros nos corrompamos con costumbres que nos pueden llevar a la muerte, costumbres que nos pueden hacer daño, costumbres que desagradan por completo a Dios. Entonces, pensemos nosotros mismos y analicemos si algo de las cosas que nosotros estamos haciendo desagrada a mi Padre, al Dios Todopoderoso, al que hace llover, al que hace correr el río, al que hizo la creación y lo que estoy mirando y lo que no puedo ver como el aire. Es a Él a quien le debo hoy estar viva y poder respirar. Y lo mínimo que puedo hacer es obedecerle. Entonces, hay algo que me está interrumpiendo hacer su voluntad. Hay algo que estoy haciendo que le va a desagradar. Pues sáquenlo de su vida. Si es algún objeto, bótenlo. No lo regalen. Porque si lo regalan, están haciendo daño a otra persona también. Están haciendo que otra persona se vuelva idólatra. Bótenlo, quémanlo, destrúyanlo. Y así Dios podrá bendecirlos, porque verá que lo están poniendo a Él primero sobre todas las cosas. Entonces, no se vayan a corromper con las costumbres de otros pueblos, de otras ciudades o de donde ustedes estén viviendo. También nos dice muy claramente, como ya nos había dicho anterior, pero ahora Moisés lo recalca, y esto va también para nosotros, porque lo que vamos a oír también sucede el día de hoy. No deberán practicar la magia negra. No existe magia negra o blanca. Magia es magia y no se debe hacer. No practicarán la magia negra, la invocación de espíritus, la adivinación ni el encantamiento, la hechicería ni ningún tipo de espiritismo. Cualquiera que haga estas cosas será abominable delante de Jehová. ¿Eso es lo que deseamos? ¿Deseamos ser abominables, despreciados por Jehová? Claro que no. Dios nos libre, Dios nos proteja. Nosotros queremos ser sus hijos. Queremos que Él nos ame, que nos cuide, que nos protege. Queremos permanecer fuertes y firmes hasta la llegada de Jesús. Porque cuando Jesús venga a juzgarnos, solo los que Él llame, separará a sus ovejas al lado de Él y a los cabritos hacia un lado. Nosotros deseamos ser parte de esas ovejas, parte del cuerpo de Cristo, parte de sus fieles servidores. No deseamos vernos abominables ante los ojos de nuestro Padre. Es ahora que deben recapacitar, es ahora que debemos recapacitar, es ahora que nos debemos dar cuenta y abrir los ojos, sacarnos esa venda que nos está cubriendo y ver las cosas con claridad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué daño le estoy haciendo a mi familia? No estoy haciendo nada de lo que Jehová me dice, no me estoy amando, no me estoy cuidando y tampoco a los seres queridos. Estoy cometiendo idolatría porque sí, tengo una imagen que me la trajeron de un lugar muy privilegiado y es especial y es de oro. Pero ¿qué es más importante? ¿Esa imagen de oro o la vida eterna y tu relación con el Padre Todopoderoso?
¿Qué es más importante? ¿Nuestras costumbres, tradiciones que seguimos de generación en generación o hacer la voluntad de mi Padre? Él nos está hablando el día de hoy. Él nos está diciendo el día de hoy. Él está siendo claro el día de hoy. No hagan cosas desagradables al Padre. No hagan cosas para que se vean abominables frente a sus ojos. Tengamos cuidado con nuestras tradiciones que no nos vayan a llevar a la muerte. Que hagamos algo que desagrade a Dios Todopoderoso. Y alejémonos de cualquier persona que nos incite a hacer una de estas cosas. Vamos a ver la hechicería, vamos a ver el horóscopo. ¿Qué nos dirá este año? ¿Qué nos dice? Esas son cosas que a nuestro Padre le desagrada por completo. Esas adivinas, esas hechiceras que dicen que usan al nombre de Dios para hacer eso. Es mentira. ¿Por qué? Porque esas cosas a nuestro Padre desagradan. Dicen que aman a Dios y tienen sus santitos, sus figuritas y tienen hasta calaveras o figuras de muertos. Entonces no están invocando a Dios. Quien tiene a Dios no necesita absolutamente nada. Esas personas son mentirosas, son traicioneras. Solo están buscando el beneficio propio y los está llevando a ustedes por el mismo camino cuando ustedes buscan a esas personas. Entonces, si alguna vez lo hicieron, ya no lo hagan más, ya no lo vuelvan a hacer. Pidan perdón al Dios Todopoderoso y aléjense de todo lo que tenga que ver con la cartomancia, la adivinación, el espiritismo y todas esas cosas, las hechicerías. Aléjense de todo eso. Ni que les hagan ver el arroz, que la coca, que el agua, que el café, que el cigarro, que la vela, que el fuego. Cualquier cosa que les quieran decir de lo que va a suceder, ustedes solo le dicen: no necesito saber lo que va a pasar el mañana, porque el mañana está en las manos de mi Padre Todopoderoso y se hará su voluntad. Yo confío en Él y pongo mi vida en sus manos y lo que Él decida será. No necesito de saber de qué me va a pasar o qué va a suceder, porque mi vida está en las manos de mi Padre Todopoderoso y así será. Así que si alguien viene a querer jalarlos o decirles para que vayan a hacer algo de eso, sean sinceros, háblenle con el corazón. Y es más, enséñenle lo que dice la palabra para que esa persona también empiece a cambiar. Y esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. Del 10 al 12. Entonces, no hagamos jamás algo que desagrade a nuestro Padre. Al contrario, debemos andar en forma perfecta delante de Jehová Dios. Debemos andar en forma perfecta. Y sí lo podemos hacer si hacemos lo que nuestro Padre nos